que diga más claro: déjenme en paz. Queridos hermanos de Radio La Voz de María, soy Geraldine a bordo de este programa La Voz de los Jóvenes, un espacio que nace hace más de 12 años con una finalidad: decirle al que sufre, al que se siente inconforme con la vida, que Dios lo ama, que puede tener una vida de propósito, y que aquí han venido muchos jóvenes que han dado testimonio de cómo Dios ha cambiado su vida. Una vida de consumo, de dolor, de sufrimiento, por una vida de empoderamiento, de amor, de oportunidades. Y es justamente el tema de hoy el que vamos a conversar sobre el desafío de ser cristiano en el mundo actual. Así que vamos a encomendarnos a la oración para darle gracias a Dios por tenernos un día más con vida, darle gracias a Dios por todos los que han pasado por este programa contando su testimonio del amor de Dios, y pedirle por aquel que sufre apartado del amor y de la gracia de Dios. Pedimos la presencia del Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en tu palabra tú has dicho: donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente. En Mateo del 18 al 20. Amado Padre Celestial, en este tiempo presente te elevamos esta plegaria como cristianos comprometidos con tu palabra, con tu voluntad. Reconocemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, de desafíos, de tentaciones, pero también sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Danos la fuerza y la sabiduría para enfrentar estos desafíos, para resistir las influencias del mal, para mantenernos firmes en nuestra fe. Te pedimos que aumentes nuestra fe, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo de amor, de compasión, de sabiduría, reflejando así tu amor incondicional en aquellos que te rodean. Que nuestras palabras y acciones, Padre amado, sean testimonio de tu amor redentor y transformador. Permítenos ser instrumentos de tu paz en un mundo lleno de violencia, Señor, un mundo lleno de discordia. Te pedimos paz para el Ecuador, que está consagrado al corazón de Jesús y María. Señor, levanta este país. Ayúdanos a amar también a aquellos que nos hacen daño y a orar por los que nos persiguen, mostrando así tu gracia y misericordia en este tiempo de incertidumbre y de confusión. Pedimos que fortalezcas nuestra fe en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Te agradecemos por el inmenso don de tu Hijo Jesucristo, quien nos ha mostrado el camino a seguir. Que su vida y su sacrificio sean nuestro ejemplo constante en nuestro caminar como cristianos en un mundo ateo apartado de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, confiando en tu poder, en tu fidelidad. Amén, amén y amén. Bueno, sí, es que hablar de ser cristianos en el mundo actual es un verdadero desafío, pero es una bendición que tengamos un canal como Radio La Voz de María, la 88.1 FM, para poder predicar, para poder hablar, para poder charlar, para poder testimoniar, para poder amar, para llamarnos hijos de Dios y vivir una vida acorde como el Señor quiere que vivamos, en constantes desafíos que nos tientan, que nos apartan de los valores y principios nuestros cristianos, porque, hermanos, aquí ninguno está por santo, todos somos tentados y delante de Dios no hay ninguno perfecto. Perfecto Dios, pero nosotros estamos en un plan y estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe y ser luz en medio de la oscuridad. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Qué importante, hermanos, que si queremos vivir una vida con propósito, una vida de fe, nuestro corazón debe de estar cerca del corazón de Dios, porque muchas veces es fácil perderse en las tendencias del mundo. Nos unimos con personas que piensan desigual, diferente, contrario, y perdemos nuestra fe, nos volvemos incrédulos, porque es muy fácil caer en las tentaciones del mundo. Y por supuesto que tú eres una persona de fe, que quieres aumentar tu fe y que sabes que tenemos que fortalecer nuestro espíritu para lograrlo. Yo les dije la semana pasada que esto es una batalla espiritual
y que es necesario fortalecer el espíritu porque el espíritu es la forma en que vamos a batallar. Y hay que establecer una rutina diaria de oración, de estudio de la Biblia, para crecer en esta relación con Dios, porque tu fuerza sobrenatural no viene de ti. La gente que salió de las drogas, que dejó el alcoholismo, que dejó un pecado, que cortó una atadura, que logró superar un dolor, un sufrimiento, lo hizo en la fuerza de Dios, porque lo trató de hacer en sus fuerzas una y otra vez y recaía. El que era ludópata volvía al juego, el que era alcohólico volvía a la bebida, el que era drogadicto una y otra vez caía. Y hay mucha gente incrédula que sigue consumiendo hasta el amargo final, cárceles, hospitales y la muerte. Pero como tú y yo creemos en Dios, conocemos que el poder sobrenatural de Dios es el que nos da la libertad de una vida de pecado, de una vida de dolor, de sufrimiento, apartados de Él, porque dice que la paga del pecado es muerte y que vivir en la gracia de Dios es bendición, es libertad y es amor. Para vivir una vida de fe tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la relación que tienes con Dios, participar activamente en la adoración del Santísimo, en la agrupación de hermanos que tienen fe, el servicio, buscando una comunión perfecta y poderosa entre creyentes, porque dice de Dios que entre dos o más Él está presente, y hay que buscar la oportunidad también, hermanos, de hacer retiros espirituales. Nosotros vamos a estar el 1 de julio, el día sábado, en una linda conferencia con los hermanos que nos han invitado a ser parte de la comunidad de ellos. Vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, contar nuestro testimonio, cómo pudimos reconciliarnos después de una separación tan difícil y cómo Dios hizo perfecto y nuevo todo. Sí, porque una pareja que está resentida, que está golpeada, que está dolida, es difícil que se levante si no tiene a Dios en su vida, en su corazón y en sus acciones, porque el que perdona es porque se manifiesta a Dios, porque dejó de lado el resentimiento, el odio, la falta de perdón, el rencor, y decidió creerle a Dios y dejar que ese poder sobrenatural renueve su corazón, renueve su forma de pensar, le dé nuevas fuerzas, nuevas motivaciones, y ahí es que con compasión y humildad se perdona. El arrogante jamás puede perdonar ni pedir perdón, porque es necesario que el amor de Dios, ese amor que transforma, que es a través de Jesús, y esa relación con Dios nos hace nuevas criaturas en un matrimonio antiguo, un matrimonio que estaba golpeado, dolido, ofendido, y que el Señor lo levanta, lo restaura, lo renueva, porque te hace a ti, me hizo a mí una nueva persona a través de la fe. A una mujer incrédula, a una mujer de poca fe, el Señor, a través de los fondos, del dolor, del sufrimiento, del divorcio, me trató. O sea, Dios nos trata de formas diferentes. Dice que el Señor escribe en renglones torcidos. Vaya, pues, yo tuve que tocar fondo, encontrarme sentada en una sala de terapia para comprender que necesitaba de Dios, que mi arrogancia, mi falta de humildad, mi falta de perdón, mi resentimiento, la amargura en mi corazón me mantenían apartada de Dios, y ese acreedor tan despiadado que es el diablo, que busca robar, matar y destruir tu vida, me tenía postrada ante sus engaños, sus tentaciones, y sufría. Gracias a Dios por el fondo, gracias a Dios por la cruz y gracias a Dios por la renovación, porque es el fondo que me permitió ver una nueva oportunidad, una nueva forma de vida, y es este camino el que sigo, que es el camino de la verdad, el camino de la fe, el camino de la misión, de tener una relación profunda con Dios, para seguir cambiando, para seguir entendiendo que sin Él estaba condenada a vivir en muerte, porque la paga del pecado es muerte, y con Él en libertad, en amor, y Él hace cosas nuevas. Su plan y su propósito es bueno, perfecto y agradable. Nosotros, que estábamos apartados, que sufríamos, que sufrió nuestra familia, que la separación, el divorcio, jamás pasó por nuestra mente que hubiera sido factible tener una reconciliación, pero para Dios nada es imposible. Para lo que el hombre es difícil, es imposible, es inconcebible, para Dios es posible. Acuérdate que tu Padre es todopoderoso, tu papá, el que te ama, el que te quiere bien, el que quiere que tengas un plan perfecto, bueno y agradable. Tiene todo poder para cambiar tu vida, pero te pide un poquito de fe, como una semilla de mostaza. Qué chiquitita, así es tu fe, pero esa semillita de mostaza, cuando el Señor la aviva,
cuando tú la siembras y cosechas fe, se hace el árbol más grande del campo, ese donde se posan pajaritos, iguanitas, todo tipo de animales, ardillitas, porque es un árbol frondoso que da cobijo a muchas criaturitas inocentes, hermosas, animalitos de Dios. Asimismo, cuando tú tienes un granito pequeño de fe, el Señor hace algo maravilloso, hace un árbol frondoso de frutos, de bendición para otros, ¿no? Ahora, sí, es necesario tener una relación profunda con Dios, saber que caminamos en fe y que debemos de tener un proyecto de vida, hermanos lindos, amados y preciosos. No pensemos que estamos aquí para calentar el banquillo, estamos para vivir en propósito. Y si tú estás casado, tu propósito primordial es tu familia, y es duro saber que el primer servicio que tenemos es en casa, después anda, salva al mundo. Y es difícil porque somos arrogantes, llenos de ego, que la carne quiere más, mejor y diferente. Pero nuestra misión en la vida es vivir una calidad de vida. El matrimonio, por ejemplo, no puede ser que convivamos resentidos de espaldas en cuartos separados cuando Dios quiere que tengamos calidad de matrimonio que empieza a través del perdón, a través de la reconciliación y a través de cambiar. Tú, yo, no exigir que cambie el otro, porque qué fácil es buscar el cambio del otro y no darnos cuenta de nuestros horribles defectos también. Queremos caminar de la mano en un matrimonio de calidad, tenemos que empezar a cambiar. Queremos caminar en una relación padre-hijo, madre-hijos de calidad, tenemos que empezar a cambiar. Y ese ego que se resiente, que se cree dueño de la verdad, que no escucha, que no quiere dar el brazo a torcer porque es a mi manera y yo soy tu padre y tu madre y tú tienes que hacer lo que yo diga, va destrozando el corazón de su hijo, de su hija. Y tenemos una gran misión, hermanos, de enseñar, de guiar y de amar, no de lastimar, de traumar, porque lo que hacemos con nuestros hijos en la infancia tiene un valor en la vida adulta trascendental, porque son muchos jóvenes. Yo hoy día me sentí abrumada con una conversación que tuve con alguien que me decía que muchos jóvenes de escasos recursos duermen todos en un cuarto, han sido molestados, violados, vulnerados, y que son esos jóvenes que se equivocan por falta de amor, por confusión, con una herida en el alma tan profunda que pierden el camino de la fe y que son fáciles y son presas de un mundo de ideologías que te dice que está bien y no te consuela, no te da ese apoyo para sanar tu corazón, para darte cuenta que hay que perdonar. Pero perdonar no significa solapar el daño que te han hecho, significa que voy a trabajar con mi dolor, con la cicatriz que tengo, que está abierta, que requiere sanación de Dios, que voy a hablar, que lo voy a confesar, porque necesito que Dios toque mi corazón y quiero ser una criatura nueva, pero no puedo ir con esa maleta de dolor, de resentimiento, de odio por lo que me hicieron, por lo que hice o por la culpa que tengo. Y es momento, hermanos, de sanar, de poder liberar nuestro corazón de todas esas ataduras, esas heridas, ese peso de resentimiento, de amargura que nos lleva a vivir amargados, resentidos, críticos, dolidos, perturbados. Sin embargo, Dios es un instrumento de bendición y de transformación, y quiero compartirte esto porque para mí lo ha sido. Yo era una persona muy amargada, muy resentida con la vida, envidiosa, celosa del amor de mi papá, no me amaba como yo quería, muchas veces lo he dicho, me amó como pudo. Fue un militar que tal vez no tuvo amor en su familia y solamente supo dar eso. Y yo quería miles de veces que me diga te amo, eres increíble. Y cuando me casé llegué con esas mismas expectativas, y la vida no es de expectativas, es de saber que Dios te ama, que Dios te abraza, que Dios te acepte y que tienes que amarte tú, porque no es el amor del otro el que te llena, es el amor de Dios que llena ese vacío en tu corazón. Y mientras tú te amas, tú te aceptas, importante, cumples el propósito de Dios, porque sabes que amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, que sin Él estabas perdido, mendigando amor externo, cuando el amor que llena tu corazón viene de Dios. Y sabes que vas a amar al prójimo como a ti mismo, porque Dios va a renovar tu mente, tu corazón, te vas a sentir amada, abrazada, valorada, y vas a poder dar amor, valorar, abrazar y decir con toda voz: yo te amo. Tú eres importante en mi vida, yo te necesito, pero ¿sabes qué? Pero más necesito de Dios, porque no es una relación de dependencia, es una relación de decisión.
Yo decido estar contigo no como media naranja porque tengo una dependencia de que la otra parte de la naranja me llene. No, porque soy una naranja completa y contigo me complemento porque tengo el amor de Dios que llena mi corazón, pero contigo somos una sola carne y caminamos seguros por el camino de la verdad, el camino de la fe, el camino de la vida. Porque estar en el pecado es muerte y tú quieres tener vida y quieres que se sienta en tus palabras, en tus acciones, en tus relaciones interpersonales con tu esposo, con tu padre, con tu madre, con tu hijo. Pero para vivir una vida de plan, de propósito, hay que tener un proyecto de vida cristiana, hay que tener una visión y vivir plenamente como cristiano, caminando en la fe. ¿Quieres que Dios haga cosas en tu vida? Créele, créele, hermano. Yo tuve que creer para ver el cambio en mi vida. No es que, voy a ver para creer. No, esto es creer que Dios te ama, que Dios está trabajando en ti, que Dios va a sustentar tu casa, que Él va a sacar adelante, te va a limpiar, a curar tu corazón herido, agredido, y que vas a perdonar y que también vas a poder pedir perdón porque tú también agredes, porque no somos perfectos, decimos cosas hirientes, hacemos cosas espantosas, herimos, criticamos, lastimamos, dejamos tan marcado el corazón de nuestros hijos que crecen con una autoestima tan baja, llenos de miedo, porque hemos dado de lo que tenemos adentro, miedo, rencor, odio. Por eso es importante despojarse de todos esos malos sentimientos para vivir en libertad, para no caer en las drogas, en el juego, en el adulterio, buscando de Dios, porque te duele el vacío espiritual en tu corazón, porque te sientes que te falta algo y no te está faltando nada más que Dios. Y es en la misión de vivir una vida plena, significativa como cristiano, caminando en la fe, pidiéndole a Dios que aumente tu fe. Yo creo, pero aumenta mi fe, Señor. Yo creo, pero aumenta mi fe. Toma mi vida y mi voluntad y enséñame a vivir. Y es ahí cuando Dios se manifiesta. Y es ahí cuando el amor de Dios a los que hemos vivido apartados de Dios te impacta. Te impacta tanto que no puedes dejar de testificar que Él ha hecho algo en tu vida, que te levantó cuando estabas caído, cuando estabas golpeado, cuando te sentías que no eras amado. Y Él te susurró al oído: yo te amo, yo te hice para mi plan y mi propósito. En donde te puso, florece. Donde Él quiere que prediques, que ayudes, que hagas, haz. No estamos aquí, hermanos, para calentar butacas, estamos de misión. Estamos para hablar de Dios, para hablar de su amor, para ayudar a nuestra familia, a nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestras universidades, en nuestras escuelas. Porque Dios es bueno y somos instrumento de bendición cuando hablamos de Él. Podemos transformar la vida impactando positivamente en aquellos que necesitan esa palabra de aliento, que necesitan sentirse amados en su corazón, que necesitan la protección de Dios, que se han sentido olvidados, marginados, que sufren, que se equivocan una y otra vez y que necesitan esa mano amiga que impacte y le diga: Dios te ama, Dios te perdona. Vamos a orar juntos, vamos a tener una relación profunda con Dios, vamos a estudiar la Biblia, vamos a practicar y a vivir activamente nuestra fe. Y tú vas a ver cómo el Señor multiplica las bendiciones en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu entorno, cuando tú eres instrumento de bendición. El que es instrumento de maldición es el que siempre está insultando, criticando, ofendiendo, dañando, porque no ha perdonado, porque no ha hecho ese ejercicio de confesarse qué tiene adentro. Señor, libérame, tengo odio, resentimiento con mi padre, con mi madre, con mi primo, con el que me violó, que me maltrató, conmigo mismo porque me sentí frustrado. Yo no sé qué problema puedes estar teniendo, pero una confesión exhaustiva, detallada, te libera. No somos perfectos, perfecto Dios. Somos seres imperfectos buscando la santidad. Y es a través de una confesión detallada que somos libres de aquello que nos atormenta, que vive en la oscuridad, la culpa. Y el diablo lo sabe, vino a robar, a matar y a destruir. Entonces a tu mente vienen esos pensamientos acusadores. Tu secretito, ¿cómo lo vas a confesar si tú eres delante de todos perfecto? Vives con esa máscara. Imagínate qué van a pensar de ti si tú confiesas que eres débil, que eres vulnerable, que no controlas el alcohol, el tabaco, las drogas, la lujuria, la mentira.
¿Qué van a pensar de ti? Entonces te pones la máscara y sigues rindiéndole tributo al diablo. Y sigues esclavizado, condenado a cometer el mismo error, rogándole a Dios ser libre, pero no pones de tu parte, no te confiesas. La mejor terapia de liberación y de sanación es una confesión detallada, exhaustiva de nuestras miserias internas. Verlas delante de Dios para que el Señor las haga nada, las disuelva y tú puedas vivir en libertad, ya no te atormente en la oscuridad ese pecado, esa mentira que te dijo el diablo, que lo tuyo es imperdonable. No, hermanos, todo pecado Dios lo perdona, porque Dios dice que aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y 70 veces 7 vamos a ser perdonados, porque nos vamos a caer, nos vamos a levantar mientras estemos en este cuerpo, en esta carne que es débil. ¿Quieres más, mejor y diferente? Te lo digo siempre. Siempre busca el poder, porque a través del poder se siente grande y se llena de arrogancia, de soberbia. El poseer muchas cosas, porque la gente se valora por lo que tiene y no por lo que siente, y por quien ama y a quien ayuda. Y el placer, cuántos matrimonios, cuánta gente se pierde en la promiscuidad, en la lujuria, porque la carne quiere más, mejor y diferente. Entonces empiezas a probar, ya no quieres hombre y mujer, quieres de tu mismo sexo, porque te has perdido en la carne. Pero Dios puede siempre traernos de regreso, limpiarnos, formarnos como criaturas nuevas en la fe, mientras sigamos una vida con propósito. Y para seguir una vida con propósito, hermanos queridos, es importante tener objetivos. El primer objetivo debe ser el fortalecimiento espiritual. Yo te he dicho siempre, somos mente, una mente que Dios nos dio, que es magnífica para ponerla al servicio y a la voluntad de Dios. Porque esto es como un banco, tu mente. Todo lo que tú pongas aquí viene a tu corazón, porque te va a generar una sensación, una emoción, un sentimiento. Y de tu boca, de lo que escojas, de lo que estás sintiendo, vas a hablar, vas a hacer. Por eso en el banco de las ideas, en el banco del pensamiento, es tan importante que pongamos la palabra de Dios, que leamos, que escuchemos prédicas, el evangelio, que escuchemos homilías que nos acerquen a tener una vida de propósito, una vida de fe, que aumente nuestra espiritualidad, porque nuestra mente es ese músculo que no solamente se ejercita a través del estudio, de la lectura, también lo podemos ejercitar poniéndolo a disposición y a la voluntad de Dios. Y tenemos este cuerpo con el que vamos a transitar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hay que cuidarlo, hay que darle atención, hay que ejercitarlo, alimentarnos de una forma correcta, beber agua, no fumar, no drogarnos, vaya pues, no cometer actos impuros. Y es una forma de cuidar el cuerpo, que es el instrumento, que es el vehículo que Dios nos da mientras estamos en la tierra. Pero hermanos, nos olvidamos de algo fundamental. Ay, mis queridos hermanos, el espíritu, que está raquítico, flacuchentito, así flaquito, porque no oramos. Leemos el periódico todos los días, quizás leemos todos los días libros o lo que sea que te entretenga, pero ¿cuántas veces leemos un pasaje bíblico? Y ese espíritu flacuchentito tiene que luchar contra un enemigo gigante que vino a robar, a matar y a destruir tu fe. Ese espíritu flacuchentito que tiene que robustecerse y fortalecerse con una rutina diaria de oración, con el estudio de la palabra de Dios y creciendo en una relación personal con Dios, invocando al Espíritu Santo siempre que tengas que hacer algo para que tengas sabiduría. Los libros te dan conocimiento, Dios te da sabiduría, pero te la da en ese espíritu raquítico que tienes, el que vas a robustecer a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de esa relación personal con Dios. Ahí lo vas a hacer tuco. Y cuando venga el enemigo, tú le vas a decir, no, nones, yo estoy en el camino de la fe, en el camino correcto, y mientras siga este camino no tengo nada que perder, y voy a adorar, y voy a servir, y voy a ser una persona creyente, que voy a buscar la oportunidad de estar presente en retiros espirituales, en conferencias, en recibir enseñanzas sólidas, porque tengo que nutrir mi fe. Tenemos que nutrir nuestra fe. Son tiempos postreros, hemos visto las señales de que se está acercando el día
segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que oirás de rumores de guerras, plagas, pestes, terremotos, pero aún no, dice, todavía no, pero esto tendrá que acontecer para que podamos darnos cuenta que está cerca la venida de Jesús y que tenemos que robustecer nuestra fe, porque los días son difíciles y somos tentados y tenemos que ser más que triunfadores, más que vencedores en aquel que murió en la cruz por amor. Pedirle a Dios que aumente nuestra fe para que podamos seguir creciendo y discipularnos, porque siempre es bueno que si tú quieres crecer en la fe, busques a un sacerdote, un guía espiritual, un líder que te ayude a que puedas tener una guía, que te anime en este camino de fe, para que hagas un estudio bíblico, para que aprendas junto a otras personas, porque te motivas más, te mantienes fortalecido en la comprensión de la fe cristiana y así también ayudas profundamente a otras personas a través de tu testimonio, a través de tu compartir, a través de tu fortaleza, para que otras personas vean en ti lo que ellos quieren lograr, porque muchas veces uno se agarra de la fe del otro, ¿no? Tú cuando ves una persona que tiene mucha fe y tú estás titubeando en la fe y tú ves una fe sólida como una roca, tú dices, ¿qué hizo Dios en su vida? Yo también quiero que Dios haga eso en mi vida, porque realmente se siente que vive su espiritualidad, que Dios ha tocado su corazón, que lo cambió y que vive en gratitud. Porque cuando Dios toca tu corazón, querer discipularte, crecer en la fe es gratitud, porque ha hecho algo tan hermoso en tu vida, porque antes en tu fuerza sufrías, llorabas, no salías de la depresión, no lograbas levantar la cabeza de la ansiedad. Y el Señor te sigue tratando y te sigue limpiando, sanando. Y la mejor forma, hermano, es que yo aprendí a sanar, porque yo creo que era esa oveja perdida por la que salió, dice la palabra de Dios, que Él por una oveja sale a su rescate. Yo fui esa oveja y estoy muy agradecida que el Señor salió a rescatarme y sirvo por eso, porque creo que la mejor forma de sanar es compartir lo que has recibido, es servir, es dar el testimonio, porque cuando tú identificas lo que Dios ha hecho en tu vida y estás comprometida a servir con amor, a contar tu testimonio, a compartir con otros, lo haces porque Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y es gratificante acudir al rescate de alguien que vive lo mismo, que ha padecido una separación dolorosa, una depresión, una ansiedad, que tocó fondo, que no sabe cómo levantar la cabeza y que necesita el perdón y la sanación y que también quiere perdonar y pedir perdón. Bueno, eso se logra a través del servicio, a través de las agrupaciones, a través de crecer juntos con otros creyentes. Por eso es que Matrimonios al Rescate y Radio La Voz de María y todos los lugares donde la gente se congrega, dice la palabra de Dios que donde dos o más se congregan en el nombre de Dios, Él está presente, se siente la gracia santificadora de Dios, se siente el testimonio en tu casa, en tu familia, porque cambias. Porque lo que Dios ha empezado en ti se manifiesta, se ve, porque ya no vives en la obra de la carne, sino que también vas dando frutos del Espíritu en tu casa, en tu trabajo, sirves a tu esposa, a tus hijos, si eres hijo, sirves a tu mamá, a tu abuelita, ayudas con amor, porque de eso se trata la vida. Dijo la Madre Teresa de Calcuta, quien no nace para servir, nos sirve para vivir, y ese tiene que ser esa forma de vivir, esa forma de superar la adversidad, porque no se trata de yo, mí conmigo, de mis problemitas pequeños, se trata de acudir a rescatar y ayudar con amor al que tiene problemas que no son tan grandes o que cuando ya los empiezas a confrontar, a conversar, a tratar, te das cuenta que todo en la vida tiene solución. Cuando hay un Padre todopoderoso, misericordioso, omnisciente, omnipresente que está a tu lado, tú ves gente que pensaba y se ahogaba en una tragedia, en un vaso de agua, salir adelante, sonreírle a la vida, ser cristianos, cambiar una vida de hermanos. Yo he visto esto, de callecización, y ponerse un buen traje, limpiarse la cara, ponerse perfume y salir a trabajar orgulloso de lo que Dios ha hecho en él, en ella. El que se drogaba se deja de drogar y vive una vida de propósito y de gratitud. Y el que es tibio, dice la palabra de Dios, que será vomitado. El que cree a su conveniencia será vomitado por la boca de Dios.
El que ha sido tocado dará testimonio, servirá, acudirá al rescate de otros, porque sabe de dónde lo sacó Dios. Porque ni él ni ella daba ni 5 centavos por la situación en la que vivía, y Dios lo hizo nueva criatura, cambió su forma de pensar, le dio un corazón nuevo, limpió su autoestima. Y cuando tú crees en ti, porque Dios cree en ti, ¿no? Ya no te tienes que drogar, ya no tienes que tener 1001 relaciones que tratan de llenar ese vacío que tienes en tu corazón, ya no comes en exceso. El que era bulímico, el que era que sufría de la otra, sufren de estos trastornos alimenticios, la anorexia, ya deja de tener estos trastornos porque Dios los sana, los limpia en la mente, en el corazón. Y muchos de estos trastornos, el alcoholismo, la bulimia, la anorexia, la drogadicción, es la punta del iceberg. Son niños muchas veces que han sido maltratados, que no han conversado, que se han dejado llevar, que tienen heridas en su corazón, que no han puesto la luz de Dios para sanar ese corazón en tinieblas, que tienen vergüenza, que se ponen máscaras. Pero Dios puede sanar un corazón herido, Dios puede volver a darle brillo a tu vida, a tus ojos, hacerte radiante como criatura nueva. Pero tienes que identificar primero dónde está la herida, qué pasó. ¿Por qué estás atado a esa cadena de la lujuria, esa cadena de las drogas, de los desórdenes alimenticios? ¿Comes en exceso? ¿O juegas y no tienes dominio propio? En 2 de Timoteo, del 1 al 7, dice la palabra de Dios que Él no te ha dado un espíritu de cobardía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder. Ese poder para superar cualquier atadura de desórdenes alimenticios, de drogadicción, de alcoholismo, de lujuria, cualquier atadura que tú crees que no puedes confrontar, que sientes que no tienes ese dominio propio. Yo quiero recordarte que en 2 de Timoteo, del 1 al 7, Dios dice que Él no te ha dado un espíritu de cobardía, que te ha dado un espíritu de poder, ese poder para superar la adversidad, de dominio propio, para que ya no sigas compulsivamente dañándote, agrediéndote, y de amor. Qué hermoso saber que hay amor en nuestro corazón, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y que es necesario tener una relación íntima con Él para que cuando sintamos ese miedo, esa falta de templanza, podamos recurrir a Él para que nos dé esa fuerza sobrenatural, que es la fuerza que muchos jóvenes que han salido de las drogas encuentran, que es ese poder superior, que es esa fuerza que gente que ha estado atada a la lujuria, a un computador, a la pornografía, logra salir adelante. Y dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Recuerden que si tú tienes miedo y crees que Dios te va a juzgar y no te quieres confesar y andas por la vida con esa atadura o viviendo en la oscuridad o con ansiedad o con depresión, la palabra de Dios en Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hermanos, ser cristianos en la actualidad no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos enfrentar todos los desafíos. Dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente, con valentía, con determinación, manteniendo una relación íntima con Él. Y dice su palabra en Isaías 41:10, para los que tienen, y yo me incluyo porque yo muchas veces tengo miedo, y es ahí cuando oro, cuando me acerco a Dios, cuando me doy cuenta que he estado apartada, porque el miedo viene porque te falta Dios, porque te falta conversar, porque te falta doblar rodillas, y a veces es sentarte frente a Él en una iglesia, en un altar, en el lugar que quieras, frente al mar, en una roca, en donde tú quieras hablar con Dios y orar. Y dice su palabra en Isaías 41:10, no teman, porque yo estoy con ustedes. No desmayen, porque yo soy su Dios, yo los fortaleceré y los ayudaré. Los sostendré con mi diestra victoriosa. Y me encanta este versículo porque dice, no temas, porque Dios está contigo. No desmayes, continúa, persevera. Mira, la corona viene para el perseverante. No importa que a veces sientas que no estás logrando tus sueños y que sientas que no sales empleo, o que no estás superando la enfermedad, o que no estás logrando recuperar tu matrimonio, o cualquier adversidad que estés atravesando.
Yo quiero decirte que no desmayes, que confíes en Dios, que algo más va a ser revelado, que mientras estás luchando, perseverando, Dios está obrando en tu espiritualidad, estás creciendo como ser humano, te estás acercando más a Dios, estás teniendo una relación íntima con el Padre. Y entonces Él dice que no temas, porque Él está contigo, no desmayes, porque Él es tu Dios, el que te fortalece cuando el día está oscuro, cuando viene el día del temor, ese día malo, ese día de la tentación. Él te fortalece para que digas no al pecado, para que no vayas por el camino de la destrucción, para que más bien te mantengas firme, porque la palabra de Dios dice resiste al pecado. Y mantenerse firme es saber que el que te fortalece es todopoderoso, no en tu fuerza, hermanos, en la fuerza de Dios. Y dice, y yo te ayudaré. Y Él te va a ayudar para que te mantengas firme y resistas a esa crítica, a ese pecado, a herir a alguien, a robar, a dañar, a mentir, a agredir, etcétera. Resiste y Él te va a ayudar. Y te sostiene aquí, en su diestra victoriosa. Isaías 41:10, no teman, porque yo estoy con ustedes. No desmayen, porque yo soy su Dios, yo los fortaleceré y los ayudaré, los sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Y recuerda, hermanos, que en Filipenses 4:13, Dios nos recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de las dificultades, de los desafíos, recuerda que Dios está contigo, que Dios te ama, que Dios te abraza, que Dios te sustenta, que la gracia de Dios es suficiente, que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y que tú no estás solo, que no tienes nada que temer. Mientras sigas este camino no desmayes, porque tu Dios te fortalece, te ayuda y te sostiene aquí, en esta mano derecha, aquí te mantiene. Aquellos días que no puedes caminar, te levanta y te carga. Aquellos días que pierdes la fe o que tu fe titubea, recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Persevera, avanza, no te detengas, camina, sigue. Porque la gloria y la corona de Dios llega para los que perseveran, para los que creen, no para los tibios, no para los cobardes. Ese espíritu no es el tuyo. Dios te dio un espíritu de valor, de poder, de dominio propio y de amor. Entonces no temas, hay que mantenerse en el plan y el propósito. Por eso es que un proyecto de vida es establecer un plan donde tú vas a alimentar tu mente. Yo te hablaba que la mente es como ese banco de ideas que hay que alimentarlo con la lectura de la palabra de Dios. Vas a testimoniar de lo que Dios ha hecho en tu vida y vas a dedicarle tiempo a la meditación de lo que lees. Porque tienes que meditar para que el Señor obre en tu corazón lo que estás leyendo. Y si puedes, participa en grupos de estudios, en grupos de oración, en grupos del Santo Rosario, para que tengas una comunidad cristiana donde vas a aumentar tu fe. Porque es importante, hermanos, que tu misión de buscar una relación profunda con Dios se manifieste en un plan y que ese plan tenga, primer paso, un fortalecimiento espiritual. Segundo paso, que tú crezcas, porque vas a fortalecer tu fe a través de un discipulado. Tercer paso, que sirvas, porque ya yo te comenté al principio de este programa que el servicio te sirve más a ti que el que está sirviendo, porque te das cuenta de que tu miseria, que tus problemas son chiquititos ante los problemas de los demás y que es trascendente ayudar a alguien, servir, amar, extender la mano, porque Dios quiere que lo hagas, te gratifica y es el mejor taller de autoestima que tú puedes tener, porque te sientes útil, te sientes valioso cuando ayudas a alguien, cuando le das la mano. Así que el tercer paso, sal, sirve, cuenta tu testimonio, no tengas vergüenza, comprométete en servir a la iglesia, a tu comunidad, en tu casa, a los necesitados. Comparte el amor que Dios ha derramado en tu corazón, porque, hermanos, yo les decía, ¿no? Está difícil la situación, hemos visto las señales del fin del mundo, las señales que nos acercan a vivir una vida con propósito, porque ya viene Dios en su segunda venida, así que estamos de misión. 4, ten relaciones cristianas significativas, cultiva grupos de oración, ve a retiros espirituales, siéntete apoyado por otras personas y apoya a personas en la fe, porque es importante que todas las áreas de tu vida
las tengas cubiertas, para que vivas de forma integral, de coherencia entre tus creencias y tus acciones, buscando honrar a Dios, también cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, porque somos mente, cuerpo y espíritu, y es necesario constantemente cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Nuestro espíritu hay que cuidarlo a través del perdón, a través de la reconciliación, a través de acudir al servicio, ayudar a otros, porque sabemos que la gracia de Dios se manifiesta cuando vivimos una vida acorde a su voluntad. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros. Y yo quiero leerte 2 Corintios capítulo 6, del 14 al 15, que dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque mira, es importante saber que el que no tiene fe te arrancha su fe. Es como el que vive con una persona negativa. Por más positivo que eres, terminarás deprimiéndote y creyéndole a la voz de la desesperanza, a la voz de la negatividad. Dice 2 Corintios 6, 14, 15, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Por eso es importante, hermanos, unirnos con gente que profesa nuestra fe. El que está casado salga con casados, pues no salga con solteros, porque va a terminar haciendo lo que hacen los solteros. El que quiera apartarse de las drogas, viva una vida de fe, de propósito, cambie las esquinas por escuchar la palabra, cambie el consumo por beber agua, hacer ejercicio, leer un programa de pasos, de principios que lo van a llevar a despertar, porque el despertar espiritual llega después del fondo, porque ya tocaste fondo, viviste anestesiado, sufriendo, golpeado por tus acciones, porque es el libre albedrío el que te lleva a vivir una vida muerto espiritualmente, apartado de Dios. Así que únete al equipo de los vencedores, de los ganadores, que es la gente de fe, la gente que sabe que somos pocos, que los días son cortos y que hay que avivar la fe. El mundo tiene que tener un avivamiento grande, tiene que leerse el Evangelio en todo el mundo, tiene que conocerse la justicia, la fe, el amor de Dios en un mundo de oscuridad. Tiene que haber más creyentes y eres tú el que está en misión, el que debe acudir al rescate de la juventud, de las mujeres, de los hombres, de la familia. Así que, hermanos, a trabajar. Dice 1 Juan 2, del 15 al 17. Oh gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y 1 Juan 2, del 15 al 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y me encanta este testimonio porque volteas la mirada y ya tienes 50, 60, 70, se te pasó la vida rápido en la vanagloria del mundo, en la vanidad, en la forma desatinada de vivir una vida apartada de Dios. Pero el que vive en la fe proviene del Padre y no del mundo, porque el mundo te va a tentar. El enemigo del hombre, ¿cuál es? Satanás, el mundo y la carne. Y la carne quiere más, mejor y diferente, y la carne es enemiga del espíritu. Por eso es que es importante fortalecer nuestro crecimiento espiritual, fortalecer nuestro espíritu y no amar el mundo, no amar lo que tiene el mundo, no amar las cosas que te provee, esas tentaciones, las 3 P's, poder. Uno quiere tener todo el poder, ¿para qué? Si es para hacer el bien, está bien. Si es para pasar el mensaje de la palabra de Dios, está bien. Pero si es para humillar, para valorizarte porque eres poderoso, para ridiculizar al otro, ¿de qué te sirve ese poder si eso es parte del mundo? El poseer, ¿qué tanto necesitas como ser humano para ser feliz? ¿Qué tanto? Corazones vacíos de gente millonaria que no logran llenar ese vacío espiritual, que beben hasta el cansancio, que se divorcian 7, 8 veces como los artistas de cine, que tienen todo y compran más y quieren más y no sienten cómo llenar ese vacío espiritual porque no han conocido de Dios. Poseer. Y el placer. ¿Cuánta gente se pierde por la infidelidad,
por una forma desordenada de vivir, llegan a tener sida, enfermedades de transmisión sexual, por una vida promiscua, sin respeto a tu propio cuerpo y a la otra persona con la que convives, y sin respeto a Dios, porque lo que hay en el mundo no viene del Padre, sino viene del mundo, y el mundo también es enemigo del hombre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Mira tú que dice la palabra de Dios: arráncate ese ojo pecador, que es preferible llegar al cielo tuerto con un ojo que no llegar. Los deseos de vanagloria de la vida, o sea, qué importante, mira mi Rolex, mi carro, mi fortuna, y me vanaglorio de lo que tengo. Esto dice la palabra de Dios, que no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y cuáles son los enemigos del creyente? Satanás, el mundo y la carne. Entonces te voy a repetir este versículo porque lo vamos a analizar juntos nuevamente. Dice, primera de Juan, segunda, del 15 al 17. No amen el mundo ni nada de lo que hay en él. Uno puede apreciar la naturaleza, extasiarse con la belleza de los océanos, un cielo estrellado, el sol, la luna, que realmente nos encanta, ¿no? Pero ya tener una idolatría como que haces de la Pachamama tu diosa, que haces de la tierra tu religión, hermanos, eso no es saludable, y nos exhorta primera de Juan del 2, del 15 al 17, no amen el mundo ni nada de lo que hay en él, aprécialo, valóralo. Si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre en él. Si alguien prefiere lo que Dios ha puesto para tu deleite, porque la tierra, los animales, la naturaleza, Dios lo creó para tu deleite, no para que lo ames más que a Él. Dice este mismo versículo, no tiene el amor del Padre en él, porque la palabra de Dios nos dice, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y ama al prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos, 1 y 2 te entregó Jesús. Y no puso ama al mundo y ama a la naturaleza y a la Pachamama y a los animales más que a mí. Eso se llama idolatría. Y este versículo nos recuerda, primera de Juan 2, del 15 al 17, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, la edad pasa, la vida pasa, el mundo pasa con sus deseos. Ya te dije cuáles son las 3 P's: poder, poseer, placer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece en el amor, y el amor es eterno, y el amor viene de Dios. Así que, hermanos, a tener una vida con propósito, a recordar que los tiempos son duros, son difíciles, pero una vida con propósito donde no hay temor, donde hay fortaleza, donde no desmayamos, porque sabemos que es Dios quien nos sustenta, quien nos lleva en su diestra victoriosa, nos fortalece y nos ayuda, como dice Isaías 41:10, es una vida con propósito, porque tú emprendes y sigues y continúas, a pesar de que a veces es difícil, duro, y te quieres echar para atrás, pero sabes que Dios te sustenta y no hay nada que temer. Quiero hablarles sobre el desafío de ser cristianos, de ayudarnos unos a otros, y también quiero invitarles a hacer la obra con Radio La Voz de María, que es una radio cristiana, católica, que acude al rescate de la familia, de la fe, de la vida, y que llega 24/7 a todos los hogares, y que hoy hace un llamado, toca tu puerta para que apoyes, colabores, no con lo que te sobra, sino con lo que tienes, porque cuesta mantener esta radio, cuesta pagar los operadores, la señal, todo lo que conlleva la subsistencia de Radio La Voz de María. Por eso es que los números de la cuenta están en la pantalla, para que tú puedas hacer tu aporte generoso, para que tú puedas donar de lo que tienes, para que seas un dador generoso y bondadoso como el Señor quiere que seas, porque siempre lo que das con amor recibes tu bendición. Así que ayudar a Radio La Voz de María también es un desafío, porque tenemos que acostumbrarnos a dar. Si Dios te da, da. Si el Señor te sana, sana a otros. Si el Señor te ayuda y tienes alimentos sobre tu mesa, comparte esos alimentos. Tienes un abrigo, comparte el abrigo. Tienes zapatos, comparte la obra de misericordia, porque como cristianos nos enfrentamos a diversos enemigos en nuestra vida, y que no sea la mezquindad
Y el egoísmo es enemigo que lo vemos frente al espejo. Que el Señor nos libere de la mezquindad, del egoísmo y nos haga criaturas bondadosas, generosas, que podamos aportar a Radio La Voz de María, que podamos fortalecer el Evangelio que llega a todos los hogares 24/7 a través de las ondas radiales de la 88.1 FM y que podamos desafiar un mundo ateo con nuestra identidad y convicciones católicas, cristianas, que constantemente son vulneradas. Porque recuerda, hermano, que vamos a vivir persecución y oposición. Eso lo dice la palabra de Dios. Y en muchos lugares los cristianos ya enfrentan persecuciones. Mira lo que pasa en Nicaragua. Enfrentan violencia, amenaza a los sacerdotes debido a su compromiso con Cristo. Y esta solamente nos muestra la intensidad de la batalla espiritual y la resiliencia que enfrentamos al vivir una vida con propósito, de fe, de amor en un mundo que se opone a los principios, a los valores éticos, espirituales, cristianos, que Radio La Voz de María, que todos los programas de Radio La Voz de María difunden el amor de Dios a su iglesia, que somos todos. Entonces también hay un relativismo moral. ¿Y qué es eso? Es una cultura secular, un relativismo donde la gran influencia es la sociedad. Yo te dije que la sociedad, el mundo es enemigo de los valores, de los principios cristianos, porque nos rechazan en el nombre de la libertad individual, de la tolerancia, se da el aborto, el libre consumo de drogas, las relaciones igualitarias, y esto nos dificulta mantenernos en la fe y vivir de acuerdo al amor de Dios y decirle a la gente que Dios lo ama, que a Dios no le importa tu pecado, que Dios no te juzga, que Dios quiere que regreses al camino de la libertad, porque el pecado te ha mantenido aislado, encadenado, sufriendo, en depresión, en ansiedad, con pensamientos suicidas, y Dios quiere traerte de regreso, que te arrepientas, que hagas una oración sencilla y que confieses que en la cruz Él murió por ti, por amor, y que tú crees en tu corazón, que es donde se tiene la fe, que Jesús resucitó al tercer día para traerte salvación, y lo confiesas y lo predicas y Dios se manifiesta y te da libertad de las cadenas del homosexualismo, de las ataduras de la adicción a las drogas, al alcohol, al adulterio, a la pornografía. Dios te hace libre porque tú lo confiesas en tu boca, pides clemencia, pides perdón, sanación de un corazón herido, vulnerado, que necesita de esa sanación espiritual, de ese toque de amor, de gracia, que te cambia, que te hace criatura nueva. Y ese es el desafío, poder aceptar a Dios, a Jesús en nuestro corazón, a pesar de las dificultades, recordar que Jesús nos advirtió que vamos a tener tribulación, que no es que venimos aquí a morirnos de la risa, que va a haber tribulación, pero también nos prometió su presencia, su victoria, de apoyarnos, de acompañarnos, de sustentarnos en su diestra, de aquí guardarnos cerquita en su corazón, pero es a través de una relación con Dios que podemos superar estos desafíos y vivir una vida cristiana auténtica en medio de un mundo ateo. Así que, hermanos, quiero darles las gracias por haber compartido esta noche conmigo en un programa más de Radio La Voz de María. Quiero pedirle que oremos por los jóvenes con problemas de drogas, que oremos por la familia, por las mujeres que tienen miedo y que a veces toman decisiones como el aborto, que Dios las ilumine para que hagan lo correcto, que Dios sane nuestra tierra de tanta violencia y nos dé sabiduría para proclamar el evangelio de la fe y levantar la bandera de la victoria de ser cristianos con orgullo. Ese es el orgullo que debemos de levantar, esa bandera, hermanos. Siéntete orgulloso de ser seguidor de Cristo. Me despido, soy Geraldine. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Oye, mi hermano, yo sé lo que te digo. Solo no está